Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo la batalla por el libro más mierda del 2023. Iba a tener un ranking del top de peores lecturas, pero me he dicho, mejor una batalla. Ahí, que haya tensión en el ambiente, que haya, no sé, que remueva las entrañas, las mías, porque soy yo la que me he leído estos libros. Van a ser 8 libros los que van a competir por el puesto más mierder. Según vaya saliendo, pues ya os iréis enterando. Aquí está la caja, como veis, hay un Saint Seiya y púas. Y una mano. ¿De quién es la mano? Y bueno, pues aquí dejo los papelitos, he hecho papelitos, o sea, esto es casero. Y os dejaré fotos, porque la mayoría de estos libros, bueno, algunos me los han dejado, pero otros ya no los tengo conmigo, obviamente. A todos les he dado una estrella, menos a uno que le he dado 2. Ya sabréis cuando salga, pues sabréis cuál, claro. Bueno, vamos a empezar. A ver, espérate, vamos a moverlo. Y sacamos el primero. Joder, es que lo he envuelto muy bien, ¿vale? Uy, empezamos fuerte. El pasaje de Justin Cronin. Tiene serie. No la he visto. Quizá la vea. Tiene una estrella y eran no sé cuántas, 1000 y pico páginas de aburrimiento. Mucho. Muy fuerte. Y eso que había vampiros. Pero a mí no me importaban. Carajo. Eso sí, había un personaje que sí me interesaba. Otro papelito. La tierra de la traición, aquí está, no miento, de Arantxa Comes, que no me gustó nada. Me compré la biología, me leí el primero, lo abandoné, pero no lo abandoné, ¿vale? Yo tengo apuntado en el Goodreads que lo abandoné, pero en realidad no lo abandoné. Lo que pasa es que hay un extracto del medio que me salté. Y como me lo he saltado, considero que hay una parte que no me lo he leído, entonces está como abandonado. Pero realmente me leí el principio, el final y cacho de en medio. Bueno, el caso es que el segundo libro, el primero mal, y el segundo lo intenté, y el segundo ya lo abandoné, que en las 20, 30 primeras, 50 primeras páginas o algo así, ya con el primero tuve suficiente. No me gustó. Muchos personajes, no me importaban nada, pero nada de nada. Vale, y de estos dos, ¿cuál es el más... Ay, me duele llamarles mierder, pero bueno, ¿cuál es el más mierder? Uy, que está chungo. Iba a decir el pasaje, pero ojo, claro, es que el pasaje era muy aburrido, era muy coñazo. Pero me costó... Bueno, me lo regalaron por mi cumpleaños, pero costaba 5 o 6 euros. Y la tierra de la traición, no. Eso me los compré. Y cuando hay más dinero duele más. Pero yo creo que es peor el pasaje. Fíjate, el pasaje. Mira, no le encuentro cosas buenas. Así que, bueno, yo sigo con lo mío. Al siguiente libro. La doncella dorada. La doncella dorada. Libro romántica. Que eso era una telenovela donde todos son villanos, ella la más sufrida, esas cosas de la vida. Segundo, papelito. A que no adivináis cuál es este, lo voy a enseñar porque no lo vais a querer. Bajo la puerta de los susurros, de cómo se llamaba este señor, del TJ Klune, anda que no acordarme yo, aquí está, TJ Klune. Este me lo dejaron, este es el único al que le he dado 2 estrellas porque sí considero que tiene cosas buenas, pero no disfruté de él. Voy a ser sincera conmigo misma. Al fin y al cabo, bajo la puerta de los susurros le di 2 estrellas. Es que fallaban muchas cositas. Pero aún así, la doncella dorada fallan más. Así que vamos a perdonarle la vida a bajo la puerta de los susurros. Y cogemos otro papelito. Hostia, traicionada por amor. Otra novela romántica. Vaya truñazo. Espérate. ¿De quién era esto? La portada es también interesante. De Beatriz Esmal. Madre mía. Ay. ¿Y qué hay de malo en este libro? Vale, aquí tenemos a un señor de, no sé, 30 y tantos, que toma como concubina, o sea, como amante, a una muchacha de 15. Ahora vas y lo cascas. Pero hay más. O sea, gracias, no. Y el siguiente libro es... Anda, se lo estoy abriendo para vosotros. Vosotros lo veis primero. O no, porque lo he puesto al revés. Sucede siempre en Navidad. Hoy, este es el último libro que me leí. Me lo leí en diciembre. Le di una estrella y lo abandoné. Desastroso libro. Y eso que era el libro que más me llamaba la atención navideño. Todo mal. Así que, a ver.
Pero sinceramente todo mal, pero todo mal también en Traicionada por amor. Traicionada por amor lo abandoné. No lo abandoné. Pero qué crueldades son estas. ¿Por qué me odio tanto? No la abandoné. Bueno, a ver, vale. Sucede en Navidad, la abandoné porque mal, ¿vale? La relación va mal, los personajes no me gustaban, la esencia navideña en algún lado estaría, a mí no me gustaba, pero en Traicionada por el amor, un hombre se casa con una niña de 15 años y la hace concubina. Es que duele más, yo creo que eso, ¿verdad? Vamos a perdonar. Mira que yo no habría perdonado este libro, pero sucede siempre, en Navidad le vamos a perdonar, porque mira, pero un señor con una niña de 15 años sí, así que este se queda. Y último de esta ronda, a ver si cojo los dos porque ya total, los estoy enseñando a vosotros. Hostia, en Mandala 37, ojo con el Mandala 37. Libro de terror que no es de terror, es como un thriller, tostón también, pero tiene cosas buenas. Tiene partes del libro muy interesantes y este es... Hostia, Lunanera, lo tengo claro, Lunanera. ¿Qué cosas tiene mal Lunanera? Lunanera, de momento, era una trilogía que se quedó en un libro. Termina abierto, claro está. Que yo sepa, no hay más, solo han sacado este. Eso sí, al menos tiene serie de Netflix. Lunanera se queda. A ver, ahora vamos a cerrar todo. Aquí voy a hacer un clip porque ¿qué les importa a vosotros que yo haga esto con los papelitos? A nadie. Elipsis. Estoy de vuelta, solo he tardado 2 horas, que vosotros no lo habéis notado. Y vamos a... Espérate, vamos a removerlo primero, hombre. Cogemos papelito, lo abrimos, si puedo, y... empezamos fuerte. Lunanera contra... Qué aburrida, Lunanera. Es que... y molaba porque mira que tenía brujería, aquelarres, tenía caza de brujas, tenía muchas cosas interesantes, pero... que no... y además era ambientada en Italia, no era medieval. Era más tirando para el Renacimiento, creo yo. Una época interesante. Traicionado por amor. Uf. Es que las dos son muy malas. Es que no me gustaron nada. A ver, te digo una cosa. Traicionada por amor me costó 2 duros. Lunanera me costó 22 euros. ¿Sabéis por dónde voy? Os lo podéis intuir. A mí Lunanera me dolió mucho porque era dinero, era ganas de tener. Además me lo compré estando en la Feria del Libro, en el stand de Versátil, teniendo otros libros en la mano. Pues voy a perdonar a Traicionada por el amor, y eso que está la relación esa que os conté del señor de 30 con la de 15, pero oye, al final era bonito, había amor o algo. Y Lunanera se va a quedar para la batalla final del Mierder. Lunanera se queda, pues claro que se queda, hombre. Siguiente ronda, y es el de El pasaje, aburrido, pero tenía a Amy, que es el personaje, una niña muy especial, que era muy interesante. Ahí puede estar. Y, hostia, La doncella dorada. Te digo una cosa, La doncella dorada al menos tenía ese tono telenovela y era más divertido de leer que El pasaje. Que El pasaje yo lo leía en diagonal porque eso era imposible. Y la lucha final y ultra salvaje y épica de narices es entre El pasaje y Lunanera. A mí me cuesta mucho decidirme cuál es el más mierder. ¡Ojo! O sea, yo aquí... ¿no le puedo dar premio a los dos? A ver, vale. Me voy por el dinero. Que le den por saco a todo. Lunanera me costó 22 euros. El pasaje, aunque fue regalo, sé que costaba 6 euros. El pasaje tenía Amy, un personaje interesante que bueno, es que no sé qué decir. Bueno, modificaron genéticamente, tiene poderes, hay vampiros en el libro. Es muy largo, es primera parte de trilogía que, por supuesto, no voy a leer. No voy a leer la continuación, es un rollo. Por cierto, ambos tienen serie en Netflix. No me había dado cuenta. Creo. Espera, bueno, realmente El pasaje no sé de dónde está la serie. Tengo que buscarla para enterarme. Lunanera sí está en Netflix. El pasaje no lo sé, pero los dos son series. Da igual, los dos son series. ¿Qué cosa tiene buena Lunanera? A ver, la ambientación. Que le den premio a el libro más mierder para Lunanera. Aplausos. Bravo. Una mierda así de grande para Lunanera. Gracias por haberme hecho
pasar tan mal. Gracias por no continuarla, ¿sabes? Dejarla ahí en la estacada. Supongo que el autor algún día querrá continuarla, no lo sabremos, nadie lo sabe. Y por ello se lleva este hermoso cacho de mierda para ti. ¡Ea! Y yo me quedo más ancha que larga. Y por favor, decidme abajo cuál es vuestro libro al que le vais a dar, o le habéis dado ya, el premio de la mierda más grande. Y ya está. Bueno, pues espero que os haya gustado. A mí me gusta más hacer esto que el top de malas lecturas. Así que yo creo que ya lo voy a establecer ya para siempre. A ver qué opináis, buenas personas, de esta idea. A mí me gusta, al menos me gusta hacerla. Así que ya está. Muchas gracias por verme, muchas gracias por estar aquí, por darle a like, a la campanita. Y lo más importante, muchas gracias por estar suscritos. Ya está, nos vemos en un nuevo vídeo, no sé, el domingo que viene. ¡Hasta luego!